A todos, a todo el mundo. Bueno, vamos a empezar, si os parece bien, esta presentación, papel de la radiología en la valoración de la respuesta al tratamiento de quimioterapia y radioterapia en los tumores digestivos. En ella pues, nos van a acompañar tres ponentes, la doctora Meritxell Vidal, el doctor Hugo Rosales y el doctor Eugeni Canals. Si nos da tiempo, pues un pequeño margen para preguntas y comentarios al final de la charla. Os pediría si pudierais más o menos terminar entre 45 y 50 para dejar un pequeño margen para preguntas y comentarios. Muchas gracias, adelante. Muy bien. Si voy muy rápida me decís, porque intentaré ajustarme a los tiempos. Entonces, a mí me ha tocado comentar el papel de la radiología en el tratamiento de los tumores de páncreas. Comentar que los cánceres de páncreas representan un 3% de todos los tumores. Es el octavo cáncer en frecuencia en mujeres y el 10º en hombres. Pero aún así a pesar de todos los avances en diagnóstico y tratamiento, es la cuarta causa de muerte por cáncer, hasta un 7%. Eso es debido a que la mayoría de tumores se diagnostican en estadios muy avanzados. Y como veremos después, el tratamiento curativo es la cirugía. Entonces, los pacientes que están avanzados pierden la oportunidad de cirugía de entrada. La tasa de supervivencia es de un 10% a los 5 años, pero aún vemos que hay mucha diferencia según el estadio en el que se diagnostica, siendo del 39% en tumores resecables y solo del 3% en diseminados. La histología más frecuente es el adenocarcinoma. Y bueno, y como hemos comentado antes, el tratamiento curativo en la actualidad es hacer una resección completa del tumor, pero solo un 20-25% de los tumores serán candidatos a ella. Y de entrada solo un 11-12%. Entonces, es muy importante el diagnóstico temprano, aunque es difícil porque los síntomas empiezan bastante tarde. En pacientes inoperables, el tratamiento clásico es la radioterapia externa combinada con quimioterapia. En cuanto al papel de la radiología, bueno, como hemos dicho, el abordaje del tratamiento se basa en la posibilidad de resecar todo el tumor, por lo que es muy importante estadificar bien el paciente para poder clasificarlo y en el tratamiento más adecuado. Tenemos múltiples modalidades de tratamiento como el TAC, la resonancia, el PET-TAC, que son menos invasivas, y luego también tendríamos la CPR o los ultrasonidos endoscópicos. Y todos tienen sus ventajas y limitaciones que conocéis mejor que yo y bueno, tampoco no era hoy el motivo de la charla, pero bueno, si no ya lo comentamos más adelante. En el estudio de extensión, sobre todo, nos tenemos que fijar en la evaluación vascular, tanto arterial como venosa, si hay trombosis, si hay invasión de estructuras adyacentes, ganglios linfáticos sospechosos, lesiones hepáticas o afectación abdominal a nivel peritoneal. Entonces, eso nos permite dividir los tumores en resecables, que son los que no tienen contacto con el tumor y la arteria ni la vena, o solo tienen un contacto de menor de 180 grados con la vena, sin irregularidades en el contorno. En tumores borderline o potencialmente resecables, serían aquellos, los dividimos en los que tienen afectación de cabeza o proceso uncinado o los que tienen afectación a nivel de cuerpo y cola. Los que tienen afectaciones en cabeza o proceso uncinado, los que son borderline serían los que tienen contacto con la arteria hepática común sin extensión a la bifurcación al tronco celíaco, contacto con la arteria mesentérica superior igual o menor de 180 grados y valorar las variantes. Y en cuanto a nivel de cuerpo y cola en la afectación arterial, serían los que tienen contacto con el tronco celíaco menor o igual de 180 grados o mayor, sin afectación aórtica ni de la arteria gastroduodenal. A nivel venoso serían los que tienen contacto con la vena porta o la mesentérica superior, pero con una longitud de segmento que permita la resección o reconstrucción, y los que tienen contacto con la vena cava inferior. Los demás ya se considerarían tumores irresecables. Antes de pasar al tratamiento, queríamos también explicar un poquito las diferencias entre las técnicas de radioterapia, bueno, algunas de las técnicas de radioterapia que tenemos. La primera es la radioterapia 3D, que es la más clásica. En ella utilizamos varios haces de radiación que entran desde diferentes ángulos y todos se unen en un punto que es la zona del tumor. Luego salió la IMRT, que es la intensidad modulada, que lo que hace es que con el movimiento de las láminas del colimador nos permite modular más el tratamiento. Como podéis ver, con respecto a la 3D nos permite adoptar una forma más parecida a la que tiene el tumor. Esto disminuye las dosis en los tejidos vecinos, pero permite aumentar la dosis en la zona tumoral.
sí que implica un mayor tiempo de tratamiento que la técnica previa. Y luego la VMAT o arcoterapia volumétrica sería un subtipo de IMRT en el que todavía utilizamos gradientes de dosis más ajustados y rápidos. Esto lo hacemos porque todavía tenemos más técnicas para modular los haces. La velocidad de rotación del ganglio del colimador, el movimiento de las láminas o la tasa de dosis. Bueno, solo por encima, decir que la evidencia del tratamiento de quimioradio, hay múltiples estudios y metaanálisis, sobre todo centrarnos en que en pacientes resecables no se vio un beneficio de tratamiento neoadyuvante, sí que en borderline y resecables hasta un 33% pasaban a ser resecables después de este tratamiento. Y también se veía una mayor tasa de R0 de hasta el 80-82% y supervivencias de 30 y 27 meses, que está muy bien. En cuanto a la SBRT, surgió porque varios autores como Krishnan dijeron que si aumentábamos la dosis biológica equivalente a nivel del tumor, dado que teníamos mejores técnicas, podíamos obtener beneficios en supervivencia global respecto a dosis biológicas menores. Entonces, bueno, aparte de que con otros beneficios también nos permite disminuir los retrasos hasta la cirugía y facilita la integración del tratamiento sistémico. También destacar que otros autores vieron que si hacíamos un tratamiento con quimioterapia de inducción seguido de SBRT, había una resecabilidad aumentaba hasta el 51% en los borderline y un 10% en los localmente avanzados, con un 97% de cirugías R0. Y Zonki y otros autores hicieron un score y compararon la SBRT con la radioterapia externa con una supervivencia global a 2 años de mucho mayor, una P significativa. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos ahora? El tratamiento con quimioradioterapia, que sería hacer una primera línea de inducción con fulfirinox o nab-paclitaxel-gemcitabina, seguido de radioterapia, de quimioradio. Gemcitabina sería en peor estado general y capecitabina sería el tratamiento concomitante con la radio. Lo que haríamos sería pues, tratar las áreas selectivas a 45 Grays en fracciones de 1.82 Grays. Y luego sobre el tumor llegaríamos hasta 50.4 y 54 Grays. La técnica sería VMAT. Aquí podemos ver un poco la zona roja, sería la concentración de la dosis, como veis queda muy bien, y evitamos al máximo la dosis en riñones, hígado y todo lo que está alrededor. Y en el histograma lo que comprobamos es que la cobertura del volumen del tumor sea correcta y la dosis en los órganos sanos sea segura. En la SBRT lo que hacemos es solicitar marcadores fiduciales por endoscopia, se ponen 3 o 4 a nivel del tumor, se inmoviliza al paciente, sobre todo con compresión abdominal para evitar el desplazamiento de los intestinos, y hacemos restar de planificación y luego un TAC en 4D. Es muy importante que hagamos un TAC en cada sesión para comprobar que estamos irradiando en la zona correcta. La dosis que administraríamos en este caso sería 45 Grays en 5 fracciones, lo que supondría una dosis equivalente de 85, que es muy superior a la de 70 que habíamos comentado. Luego, en cuanto al papel de la radiología en la valoración de respuesta, decir que la valoración es muy difícil y hay un numeroso caso de artículos y falta de consenso y recomendaciones. White y otros autores vieron en 2001 que la respuesta radiológica parece tener una mala correlación con la respuesta histológica, que parece que el rendimiento del ATAC parece disminuir después del tratamiento neoadyuvante. Hubo múltiples estudios y con muy pocos pacientes y poca potencia, hasta el 2012 que en el MD Anderson hicieron un estudio retrospectivo con 129 pacientes y tumores borderline y vieron también que la respuesta morfológica en imagen es poco frecuente y los criterios habituales de registro 1 son adecuados. Posteriormente, Casinoto también comprobó que el rendimiento es menor tanto para predecir resecabilidad R0 y resecabilidad, y concluyeron que es debido a la sobreestimación del grado de contacto del tumor con los vasos y del volumen tumoral. Todo esto se vio que es por las características del cáncer de páncreas, que está compuesto por células tumorales y un estroma fibroso. Entonces, después de un tratamiento neoadyuvante, las células tumorales responden, pero persiste la fibrosis con edema. Y eso puede llevar a confusión en imagen, porque puede parecer que el tumor no ha respondido suficiente. Entonces, también el mismo autor, un año posterior, lo que indicó es que en caso de estabilidad de respuesta o respuesta parcial, ir igualmente a cirugía,
porque seguramente la respuesta es mayor de la que se estima aportar, que hay una alta probabilidad de respuesta R0. En caso de persistencia o progresión, perdón, en caso de progresión sí que ya se tendría que valorar en comité. Y ya para finalizar, decir que la recurrencia se asocia con muy mal pronóstico y no hay evidencia de que un seguimiento irregular pueda tener impacto en la supervivencia. Sí que nosotros, he puesto aquí adjuntado el seguimiento que hacemos en el TUETA, que es un consenso con los compañeros del Comité de Patovirio Pancreático. Lo que hacemos es un seguimiento con marcadores y exploración física a los 3 meses y luego marcadores y prueba de imagen que puede ser taco-resonancia cada 6 meses. Más que nada también valorar la clínica del paciente y ver un poco cómo va. Y ya está, eso sería todo. Os dejo con mi compañero Hugo Rosales. Hola, hola, buenos días. Bueno, soy Hugo Rosales y les voy a comentar un poco sobre la SBRT en los tumores hepáticos. Simplemente para iniciar, clásicamente la radioterapia en los tumores hepáticos estaba bastante limitada y solo se utilizaba generalmente para tratamientos paliativos. Y esto se daba por la enfermedad hepática radiolúcida. Es una toxicidad hepática que se produce cuando se irradian grandes volúmenes de tejido sano del hígado y generalmente se da a partir de los 30 Grays. Y estos 30 Grays pues, son dosis que no son ablativas, por lo tanto no curábamos un tumor y dañábamos el hígado. Pero desde que surgió la SBRT, pues es posible la escalada de dosis y ahora es posible tratar tumores a 60 Grays en 3 fracciones, preservando el resto del hígado y los tejidos que están alrededor. En cuanto a la SBRT en los tumores hepáticos, actualmente es posible tratar carcinomas hepatocelulares, los carcinomas intrahepáticos y las metástasis. En nuestro entorno, aquí en España y en nuestro hospital, pues utilizamos más que todo para tratar las metástasis. El carcinoma de hepatocelular y el colangiocarcinoma intrahepático en España actualmente, que me conste, no se está tratando debido a que hay otras técnicas. Y por eso, según algunos registros de SBRT y de radiocirugía, el total de la SBRT en tumores hepáticos son simplemente el 6%. Y esto debido a lo mismo, ¿no? Que hay cirugía, terapia sistémica, radiofrecuencia, quimioembolización, la radioembolización. O sea, hay distintas técnicas que permiten el tratamiento y por eso pues, no se utiliza mucho la SBRT. Más que todo va a depender de la disponibilidad de cada centro. Pero realmente no hay ningún estudio prospectivo que compare estos distintos tratamientos. Y bueno, la SBRT se utiliza más que todo en los pacientes que son inoperables, ya sea por comorbilidad o con la condición física que tengan, y también cuando no sea posible hacer otra técnica, como la radiofrecuencia, la quimioembolización o la radioembolización, ¿no? Cuando sean contraindicadas o por la proximidad de vasos, etc. En cuanto a la SBRT hepática, hay distintos estudios ya publicados. Esta es solo una pequeña selección de los estudios prospectivos y retrospectivos. Y simplemente decir que es una técnica bastante segura y bastante eficiente y eficaz, que tiene un buen control local y baja toxicidad. Por lo tanto, pues, hay que tenerla en cuenta. Yo creo que es importante conocer un poco el proceso de la radioterapia para después poder valorar el tratamiento. Como ha dicho la doctora Vidal, solemos solicitar una colocación de las marcas fiduciales que nos permite localizar el tumor. Y luego, una vez que las están colocadas, pasamos a hacer el TAC de simulación o de planificación. Para esto también utilizamos un compresor abdominal que nos va a permitir disminuir el movimiento respiratorio y, por lo tanto, disminuir el movimiento del tumor. Una vez que tenemos el TAC de simulación, pasamos a delimitar el tumor en sí. Por ejemplo, en este ejemplo que he puesto, tenemos aquí una metástasis hepática con la marquita fiducial y los órganos que hemos delimitado que consideramos órganos de riesgo. En este caso, los riñones, el estómago, los intestinos y el duodeno. Una vez que hemos delimitado estos volúmenes, lo pasamos a prescribir.
Y la prescripción puede ser de 46 a 60 grays entre fracciones. Esto va a depender de la localización del tumor y de su cercanía a estructuras de riesgo. En general, intentamos siempre hacer la dosis máxima, que es 60 grays entre fracciones. Una vez que hemos prescrito, pasamos a revisar la dosimetría y simplemente vemos cuánta de esta dosis que hemos prescrito le llega al tumor. En este caso, vemos que esta zona roja es el tumor y que le ha llegado bastante dosis, ¿no? La dosis prescrita un poquito más. Y rápidamente hay una caída de dosis en su periferia. Pero también podemos ver en la proximidad que hay una pequeña zona de 20-30 grays que, bueno, es una zona que recibe bastante radiación, ¿no? Y luego, pues aquí con el histograma dosis y volumen podemos ver también cuánta dosis le llega y cuantificarla. Para el tratamiento pasamos a poner al paciente en el acelerador lineal, hacemos un combin y simplemente lo vamos a superponer al tag de simulación que hemos hecho guiándonos mediante la marquita de fiducial. Y con esto sabemos que estamos en la zona que queremos tratar. Bueno, esto lo hacemos durante las 3 sesiones o las sesiones que sean necesarias. Y una vez a la hora de hacer la valoración de la respuesta, y aquí es donde comienza el papel mucho más importante de la radiología, ¿no? Y debido a que no disponemos de un estudio anatomopatológico, pues es importante conocer los cambios que se producen a nivel histológico para poder también comprender lo que observan, ¿no? En el tumor hay una RIL, que es la enfermedad radioinducida en el hígado, y esto pues, produce muerte celular, necrosis y luego fibrosis con regeneración, que esto se va a traducir en un cambio de tamaño en la densidad. Y en la periferia va a haber una enfermedad venoclusiva o también puede haber una RIL. Y esto produce fibrosis y luego lo vamos a poder ver en el TAC como una reacción hepática focal. Actualmente no existen guías sobre la valoración de la respuesta tumoral ni el seguimiento, pero sí que nos podemos encontrar con 3 escenarios que varios autores han descrito. La respuesta completa puede haber una disminución de tamaño y la densidad del tumor. También puede haber una estabilidad, que hay poca reducción o poco aumento, y también la progresión, ¿no? Que hay un aumento y hay un realce lobulado. Para valorar esto, consideramos que es importante tener en cuenta algunos puntos. Simplemente, la hipodensidad que se produce en el tumor o en la lesión que hemos tratado suele aparecer en los primeros 6 meses y esto va a sugerir una respuesta al tratamiento antes que una disminución del tamaño. Debido a que la disminución del tamaño, pues suele haber poca variación en los primeros 3 meses después de la SBRT. Y también la reacción hepática focal es una hipodensidad que suele aparecer antes de los 3 meses, después de la SBRT, y es importante conocerla porque esta se puede confundir con un aumento del tamaño del tumor y se suele resolver a partir de los 3 meses. En cuanto a la progresión, este realce periférico que aparece es bastante sensible y específico para diagnosticarla y suele aparecer alrededor de los 3 meses. Y por último, tener en cuenta que un aumento del tamaño no siempre significa una progresión, sino que puede ser una pseudoprogresión. Todos estos hallazgos que han descrito distintos autores les ha llevado a un consenso en que consideran que es importante hacer una valoración de respuesta a los 3 meses y luego cada 3 meses el primer año y cada 6 meses posteriormente, pero esto va a depender de cada centro. También el TAC es la prueba estándar para hacer el seguimiento, ya que es con la que más se ha hecho estudios. La resonancia y el PET hayan hecho estudios, pero estos estudios son pocos, con escaso número de pacientes, y también han utilizado distintos parámetros de valoración. Pero pueden ser útiles cuando los hallazgos del TAC son difíciles de interpretar, como por ejemplo cuando hay unas marcas fiduciales que pueden producir un artefacto. Y lo más importante, creo yo, es tener en cuenta que los criterios de RECIST pueden que no sean suficientes, por lo tanto hay que considerar un global, conociendo los tiempos en los que se producen los cambios, pues hay que interpretarlos con criterios combinados, ¿no? de tamaño, realce, de la densidad y la necrosis. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y les paso con el doctor Canas. Buenos días y bien, siguiendo el itinerario, llegamos a la parte más distal del tubo digestivo, que es el canal anal. Y
es un tumor de baja incidencia, de 2,5%. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué tratan este tumor de baja incidencia cuando tenemos el cáncer de recto con mucha más experiencia? Y es verdad. Y por eso creo que los organizadores de estas sesiones han elegido y programado una sesión monográfica al respecto. Pero bien, no se piensen, porque estos próximos años probablemente vayamos viendo que va a haber un crecimiento de esta incidencia, porque la etiopatogenia de esta enfermedad está muy ligada a la infección crónica del papilomavirus. Y, por supuesto, afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos, como pueden ser los pacientes infectados por HIV crónicamente y que probablemente, pues, pacientes que trasplantados, etcétera, pues también vayan a ser posibles candidatos. La histología es carcinoma escamoso, cambia desde el recto, que son adenocarcinomas, y el tratamiento estándar es la radioquimioterapia, que es realmente muy efectiva, porque es una tumoración de crecimiento y evolución locorregional y vamos a tener muy pocos enfermedad a distancia, en general es a nivel pulmonar y en menos de un 10%, y la supervivencia global de estos pacientes es realmente alta. En pocos tumores se tiene tan alta. El inicio es, ya ven ustedes, desde el año 70. Nigro era un cirujano que, desesperado de sus resultados y de sus recidivas con cirugías realmente muy mutilantes, intentó hacer un tratamiento neoadyuvante con radio y con quimioterapia. Y la sorpresa fue que en el momento de la cirugía pues vio que muchos pacientes tenían respuestas completas. A partir de este momento introdujo la técnica como tratamiento radical evitando la cirugía. A partir de esta experiencia, que está publicada en el año 74, se inician los estudios fase 3, ¿no? Northward lo que primero se plantea es necesario hacer quimioterapia o solo con radioterapia es suficiente. Y vio que no, realmente la quimioterapia impacta en la supervivencia, en el control local. La segunda pregunta fue, siempre la mitomicina ha sido una droga muy tóxica, sobre todo hematológicamente, y la intención siempre ha sido descartarla. Y la primera intención es, bueno, la podemos evitar. Y en el RTOG 8704 se ensayó esta posibilidad y se vio que no. El impacto de la mitomicina es importante y insustituible. La RTC 22821 repite la experiencia de Northward y realmente los resultados son parecidos, pero con menos robustez. El RTOG 9811 vuelve de nuevo a plantearse si la posibilidad de cambiar la mitomicina es posible con otra droga como es el cisplatino, pero se vuelve otra vez a la eficacia de Nigro. Realmente la mitomicina tiene un impacto insustituible por ninguna otra droga. Seguimos, ¿no? El AC2 ya es más reciente y es un fase 3 doblemente randomizado, 2x2 factorial, y vuelve a plantearse la posibilidad de sustituir la mitomicina, pero además intenta valorar qué posibilidades hay en hacer una quimioterapia de mantenimiento. Pues bien, la respuesta sigue siendo que el ensayo de Nigro sigue siendo mejor que cualquier otra combinación. ACORD 03 ya no plantea más cambios en la quimioterapia, pero sí que intenta hacer un estudio de escalada de dosis de radioterapia y ver qué impacto tendría la inducción con quimioterapia. Pues bien, la respuesta sigue siendo la misma, el estudio de Nigro sigue siendo vigente. Y por último, ACORD 16 lo que hace ya es introducir drogas biológicas como es el cetuximab, que es un inhibidor de GCR, y se vio que no era efectivo, que provocaba mucha toxicidad y que no suponía ninguna ventaja. En referente a la radioterapia, el estudio RTOG 0529 ensaya la posibilidad de tratamiento convencional 3D o bien IMRT, como decían mis compañeros, y sin duda IMRT es mucho menos tóxica, permite el tratamiento sin breaks por toxicidad y se vio que, aunque la supervivencia no era mejor, sí que el control local regional
era superior con la nueva técnica. Y las dosis que vienen determinadas por volumen tumoral y por afectación ganglionar surgen de RTOG 9811 y de ACORD03. En definitiva, el tratamiento sistémico no ha cambiado desde Nigro, desde el año 70, y la radioterapia sí que ha ido evolucionando siguiendo las mejoras tecnológicas. Como les decía, pues bien, es un tumor que tiene poca tendencia a la diseminación hematógena, en todo caso, si se encuentra es a nivel pulmonar, pero sí que tiene mucha importancia su linfofilia, ¿no? Y es importante porque los lugares de mayor frecuencia de incidencia de recidiva serán a nivel ganglionar, inguinal y mesorrectal. Por lo tanto, cuando diseñamos un tratamiento debemos de tener muy en cuenta toda esta situación, no solamente el tumor, sino también la fosis rectal, adenopatías inguinales, obturadoras, mesorrectales y las ilíacas. Aquí tenemos un tratamiento nuestro. La mancha amarilla es la distribución de la dosis, que ven que está muy bien conformada con técnica OGMAT, como decía la doctora Vidal. Y a la derecha, como decían mis compañeros, es un histograma dosis-volumen. Y bien, esta sí que es una información importante. Con la experiencia vasta del cáncer de recto, lo que hacemos siempre en la valoración de respuesta es extrapolar sus resultados a otros tumores que hacemos inducciones con radioquimioterapia. Y esto es un error, no sirve todo para todo lo demás, ¿no? Y este es un buen ejemplo que nos evidencia esta evolución, ¿no? AC2 nos demuestra, ¿no?, que si bien hay tumores que a las 8 o 12 semanas puede ser que veamos una respuesta completa, si no la tenemos no pasa nada, porque es un tumor de lenta evolución y no será hasta 20 semanas posterior del inicio del tratamiento, es decir, a unos 6 meses de haber iniciado el tratamiento, que no podremos decir que hay persistencia tumoral del tumor desde el tratamiento. Por lo tanto, ¿qué les diremos a los compañeros de radiología para que nos ayuden a construir el tratamiento de un cáncer de canal anal? Pues bien, que nos ayuden a construir el TNM, que en canal anal no es como en recto, no se vale de la infiltración, sino del volumen tumoral. Sí que también es importante la infiltración de tejidos vecinos y, aunque no el número de adenopatías, sí que es importante la localización de estas adenopatías, ¿no? Tanto las guías más importantes, NCCN 21 y ESMO-ESTRO 14, nos definen como gold estándar, que es la resonancia. Como la enfermedad sistémica casi siempre es pulmonar, pues el TAC es una buena herramienta, y el PET lo seleccionaremos para cuando tengamos dudas de enfermedad microscópica ganglionar intrapélvica o para estudio de la enfermedad paraórtica. Referente a la valoración de respuesta, pues lo muy importante es el intervalo y la evolución. No vale solo un estudio no es suficiente, hay que seguir la evolución de esas imágenes que tenemos de sospecha y no diremos que hay persistencia tumoral hasta los 6 meses del inicio del tratamiento. La resonancia sigue siendo el estándar por las dos guías, ESTRO, ESMO y NCCN. Y el PET siempre lo tendremos en cuenta cuando, después de este seguimiento y evolución, y definamos la persistencia y, por tanto, valoremos la cirugía como tratamiento rescate, haremos un PET y, por supuesto, estudio histológico de demostrar realmente la persistencia. Y bien, muchas gracias por su atención. Quedamos a su disposición para cualquier cuestión que nos puedan plantear. Muchas gracias a los tres ponentes, tanto por vuestra claridad en las exposiciones como por la brevedad y exhaustividad de vuestra explicación. Creo que habéis sido muy explicativos. Hay algunas preguntas y las voy a leer ordenadamente para ir contestándolas una a una. Tenemos una pregunta del doctor Perlaza respecto al tiempo, la valoración del estudio después del tiempo de tratamiento para evitar la confusión de los cambios normales inflamatorios inmediatos. En vuestra experiencia, ¿cuánto tiempo hay que esperar para poder valorar la respuesta al tratamiento con radioterapia
en cada uno de los tumores que habéis comentado? Esa es una pregunta bastante frecuente. Muchas gracias, es muy genérica. Realmente deberíamos de valorar, y aquí es muy importante, el tipo de tumor y la localización. El tipo de tumor y la histología, sobre todo, marcan mucho esta secuencia y esta evolución. Y por lo tanto, la evolución biológica también nos dirá cuál debe ser esta extrapolación del intervalo. Sí que es verdad que en ninguno de los 3 tumores que hemos tratado hay estudios, como en cáncer de recto, que hay 3 fases 3 que nos dicen exactamente el tiempo. En ninguno de los 3 hay tiempo y solamente en canal anal les puedo decir que ACT2 nos da esta directriz. Y, por supuesto, pues la directriz queda clara, más intervalo, más respuesta, y la evolución marca los cambios de esta respuesta inflamatoria. Y, por supuesto, es imprescindible distinguir persistencia tumoral de reacción inflamatoria, porque tendrá consecuencias seguramente en el tratamiento de rescate. Yo no sé si mis compañeros quieren añadir algo más al respecto. Sí que les podemos decir que en páncreas, como tratamiento neoadyuvante, lo que se busca es la no progresión, es decir, que no importa qué imagen haya a nivel local, porque en el paciente neoadyuvante siempre se obliga a la cirugía, porque se sabe con la vastitud que el estudio radiológico post-radioquimioterapia no marca la realidad, y por tanto siempre se indica la cirugía, salvo que no haya una evidencia clara de progresión. Y en metástasis hepáticas, por supuesto, como no va a haber más estudio, más tratamiento posteriormente a la SBRT, pues la evolución también marca su actitud. De acuerdo, gracias. La otra pregunta es respecto a la aplicabilidad del informe estructurado en cada uno de estos tumores. Esta también es una pregunta bastante frecuente, ¿no?, sobre el informe estructurado en oncología. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Es aplicable este informe estructurado? Bien, yo pienso que el informe estructurado se pensó en cáncer de recto, porque yo creo que incluso participé, y está muy pensado y muy definido para esta patología. Sí que es verdad que cualquier estructuración es deseable, incluso estudios Mercury, pero todo en recto, aconsejaban y medían calidad de informe con la estructuración. Y por tanto sería bueno de estructurar en todas las patologías, pero claro, la estructura no puede ser, o el formato no puede ser el mismo de una patología y extrapolarlo a las demás, ¿no? Yo pienso que la estructura ayuda a ser más preciso en la observación y en el informe. De acuerdo. Otra pregunta es respecto a la inteligencia artificial en la radioterapia. ¿Tenéis alguna experiencia? Nosotros no tenemos ninguna experiencia, pero sí que es verdad que me han comunicado y me han invitado a un grupo de trabajo que situado en Hospitalet, nuestra casa madre, que hay un astrofísico con experiencia en cáncer de colon y que empezará a estudiar inteligencia artificial en cáncer de recto y en cáncer de pulmón. Y ahora no puedo decir que no sé nada, bueno, sé lo que estoy leyendo para poder participar, pero sí que próximamente desde la institución se empezará a trabajar en este sentido. Muy bien. Pues enhorabuena y adelante, ¿no?, en este sentido. Otra pregunta es la doctora Esther Oliva, que pregunta sobre respecto al resultado post-SBRT, si hay dificultad para determinar la respuesta y posterior cirugía. Creo que es una pregunta para el doctor Rosales o para Meritxell Vidal. Meritxell, sí. ¿Ahora puedes repetir?
Sí, la dificultad que podéis encontraros en cuanto a determinar el resultado, la respuesta, después del post-SBRT, para determinar cuál será la respuesta al tratamiento, ¿no? Entiendo que Entiendo, es que bueno, no sé, la no sé si es lo pregunta... que yo he comentado, que bueno, Sí, que costaba diferenciar si sí. si era respuesta o no por la fibrosis y el edema del... Es Sí, que no sé si entiendo es... que la pregunta va por ahí, entiendo yo, si no... Vale. Bueno, ya digo, sí, sí que en el cáncer de páncreas hay esta dificultad que como se queda, hay mucha fibrosis y área de edema, pues es difícil saber si, bueno, la valoración de respuesta es difícil porque no sabemos si los cambios de densidad o no pueden ser porque ha respondido el tumor o porque aún hay inflamación. Entonces es lo que ha comentado un poquito el doctor Canals, que lo que hacemos es que en caso de que se parezca que haya respuesta o estabilidad de enfermedad, directamente se va a cirugía por la mejoría en pronóstico que puede suponer. No sé si en hepáticas. Sí, en cuanto al PAN, en cuanto a la SBRT hepática, pues es un poco complicado, ya es una técnica relativamente nueva de la cual no se sabe mucho realmente. Sí que han habido algunos estudios, 2 estudios realmente que han estado haciendo un TAC justamente después de hacer la SBRT, al mes, a los 2 meses, y así sucesivamente, creo que hasta 1 año y medio. Y pues realmente, según las observaciones que ellos vieron y lo que le comentaba sobre los cambios en las densidades, los cambios en la captación de contraste y del tamaño, pues por eso aconsejan ellos que primero dejar que la inflamación ceda, dejar que la reacción hepática focal también deje bueno, ceda, y esto sucedería aproximadamente a los 3 meses. Por lo tanto, la mayoría de los autores pues, concluyen que es eso, a los 3 meses sería el momento un poco más óptimo para comenzar la valoración. De acuerdo. Hay una pregunta sobre, también la doctora Oliva, sobre la toxicidad en estos tumores, ¿cuál es vuestra experiencia en ese sentido, ¿no? En cuanto a la toxicidad del Bueno, tratamiento? Entiendo. en cuanto a la toxicidad en las metástasis hepáticas con la SBRT, realmente yo hasta ahora en mi experiencia, que realmente tengo poca experiencia, no he observado ninguna realmente. Más allá de alguna pequeña elevación perdón, de las transaminasas y las enzimas hepáticas, que es un grado leve, grado 1 o 2, no he observado ningún otro tipo de toxicidad. En general, pues lo que más tememos es alguna toxicidad a nivel del duodeno o del estómago, pero también con las técnicas que tenemos actualmente realmente se logra tener una dosis muy baja que le llegue a estos órganos, por lo tanto no se ha observado realmente. En cuanto al cáncer de canal anal, creo que sí tiene un poco más de toxicidades y paso. Sí, exactamente. En primer lugar, porque hay también compromiso de la quimioterapia, pero bien, en cualquier caso, sí que sobre todo no es digestiva, sino que es de los órganos de riesgo adyacentes, como es la vulva. Básicamente, la vulva es el órgano que da más, que es altamente sensible y que es quien produce más toxicidad aguda. Y la crónica, sobre todo, como por territorio, pues hay irradiación de la musculatura esfinteriana, pues bien, sí que estos pacientes al final pues comentarán pues grados distintos de incompetencia esfinteriana, que realmente en ninguna ocasión requiere una colostomía por este motivo, pero sí que en pocas ocasiones, casi diría que en un 1% sí que puede llegar a la electroestimulación del plexo sacro, pero no hay más toxicidad.
Sí, no sé si Meritxell quiere añadir algún otro apunte o... Perdón, yo iba a comentar en la toxicidad en cuanto a nivel pancreático, también un poco parecido al doctor Rosales, sobre todo a nivel, valoramos a nivel duodenal. En SBRT sí que hemos visto que la toxicidad a grado 3-4 es menor de un 10% y sobre todo lo más frecuente es eso, a nivel del duodeno, que pueda haber algún sangrado que pueda complicarse un poco más, pero en general se tolera muy bien también. Tenemos otra pregunta del doctor Kai Vilanova en relación a la respuesta en páncreas. Si existen estudios valorando la utilidad de la difusión, la resonancia en la ADC, en la valoración de respuesta. Si conocéis, si existen algún estudio respecto en la valoración de respuesta. La verdad es que yo he estado buscando y no he encontrado mucho estudio. Sí que comentaban, bueno, esto, lo que no he visto en concreto con la difusión si había algo. Ya digo, he encontrado muy poca cosa y sobre todo era que no nos podemos guiar por los criterios habituales, sino que básicamente porque por imagen podemos tener dudas y básicamente es si nos puede parecer una respuesta o una estabilidad más que progresión. Ya digo, en cuanto a difusión no he visto si había algún estudio en concreto, hay poca literatura. Bien, hay dos preguntas respecto a los marcadores fiduciales. La primera es de la doctora Olinda Endara y pregunta si el fiduciario es intralesión o bien perilesión. Vale, son perilesionales. Sí, perdón, que no lo habíamos comentado. Se ponen para delimitar el tumor en los diferentes márgenes y a nosotros así nos ayuda a marcar la zona de en medio. Y el doctor Luis Sarria pregunta ¿cuántos fiduciales colocáis en el hígado? Creo que es para el doctor Rosales. Sí, hola. En el hígado, pues yo creo que con una basta, porque realmente la utilizaremos más que todo para localizar el tumor a la hora de hacer el tratamiento. A la hora de delimitar el volumen, pues obviamente nos vamos a guiar por el TAC o la resonancia, o incluso si tenemos algún PET, estas imágenes, ya sea el TAC, la resonancia o el PET de diagnóstico, lo podemos utilizar fusionándolo con nuestro TAC y esto nos permite localizar bien la lesión para poder delimitarla. Por lo tanto, el papel de la marca fiducial sería más que todo hacer un tracking de la lesión en el momento del tratamiento. Cuando hacemos el tratamiento previo, hacemos un TAC con BIM, con el mismo acelerador lineal y para simplificar todo el proceso de localizar el hígado o hacer cuadrar el marco óseo, etcétera, pues simplemente lo hacemos con la marca fiducial. Hacemos coincidir la marca fiducial y esto nos va a permitir conocer el movimiento y poder ajustar el target, ¿no? Entonces con una, pues sería suficiente realmente. Bien. Muy bien. Y el doctor Albert Maroto, creo que es una pregunta para el doctor para Eugeni. Sí, un momento. Sí. Creo que ya lo has comentado en la presentación, pero él pregunta respecto al tratamiento del cáncer anal, que es un modelo de éxito de un tratamiento no invasivo, que necesitamos mejorar para poder obtener resultados similares con el tratamiento quimioterapia y radioterapia a otros tumores. ¿Qué es lo que necesitamos mejorar como radiólogos, como médicos nucleares, ¿no? En ese sentido? A poder definir mejor la respuesta y el volumen tumoral, ¿no? Me imagino que es en este sentido la pregunta, ¿no? Sí, entiendo que sí, entiendo que va por ahí. Yo me imagino que bien, que bueno, con las técnicas de radiología, sobre todo de resonancia y la difusión, y si además añadimos el PET,
podremos definir muchísimo mejor. En cualquier caso, sí que lo importante es la evolución, ¿no? Es ver cómo cambian evolutivamente las imágenes, por supuesto la clínica del paciente, ¿no? Y esto nos va a dar la solución final, ¿no? El resultado final. Sin duda, la verdad es que tenemos la suerte de que la biología del tumor nos favorece en el sentido que es altamente sensible al tratamiento y nos permite pues bien, poder conseguir muy buenas respuestas. Sí que es verdad que quizá si pudiéramos definir el tumor localmente muchísimo mejor, podríamos bajar dosis de radioterapia y por tanto quizá podríamos preservar mejor estos esfínteres. Y bien, yo creo que la evolución a la mejora es tratamientos mucho más conservadores porque sabremos muchísimo más en el estudio de extensión realmente la extensión real del tumor y poder preservar musculatura esfinteriana. Yo creo que este sí que sería un gran paso en este sentido. Muy bien, pues no hay más preguntas. Agradeceros a los tres ponentes vuestra excelente presentación y las respuestas a las preguntas. Y paso la palabra al doctor Pedraza. Sí, Gracias. muchas gracias, Tony, por tu moderación. Bueno, enhorabuena tanto a Meritxell Vidal como a Hugo Rosales y a Eugenio Canals por vuestra excelente presentación. Yo creo que nos habéis ayudado a entender varios conceptos claves, que la radioterapia estereotáxica nos permite un mejor escalado de dosis y por lo tanto controlamos mejor el tumor y hay menos toxicidad, eso es clave y por lo tanto tenemos que ser todos conscientes de esto. Y después la aplicación es diferente y también la respuesta al tratamiento es diferente en cada tumor. Y algunas claves que nos habéis dicho es que, vale, el tumor está bien, el tamaño, el valorar el tamaño está bien, pero no es suficiente. Nos puede engañar, puede haber sido progresión. E incluso nos habéis dicho, oye, la densidad, la hipodensidad, por ejemplo, en el hígado que aparece a los meses, 6 meses, ¿no? Por lo tanto, el RECIST está bien, pero tenemos que dar muchos más datos para definir bien si hay respuesta o no al tratamiento. Por lo tanto, es un tema que tenemos que seguir evolucionando. Se ha comentado la utilidad que podía tener, ¿no? CAI, el tema de la difusión. O sea, es un tema creciente. Después el tiempo habéis dicho, oye, cuidado con el tiempo cuando valoramos esto, porque, por ejemplo, en hígado quizás espérate a los 3 meses o en canal, hombre, no te lances antes de los 6 meses. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes también del tema del tiempo antes de decir respuesta o no respuesta. En resumen, que tenemos que colaborar en equipo, medicina nuclear, radiología, con oncología y radioterapia para dar el mejor servicio a nuestros pacientes. Por lo tanto, muchas gracias, Meritxell, Hugo y Eugeni. Estamos en contacto y sin más, dejamos la sesión ya y solo comentaros que el lunes siguiente tenemos al doctor Ricardo Ruano del Hospital de Valladolid que nos hablará de radioembolización en tumores hepáticos. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día y un buen fin de semana. Gracias a Dios. Gracias, buenos días. Buenos días.